Bien, voltee con el que está a su lado, dile, qué bueno que estés aquí, dile. Quiero que me acompañe a leer Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas 3, 23. Dice la escritura, Jesús mismo, léalo junto conmigo, ¿qué dice? Jesús mismo al comenzar, no los escucho, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de ¿qué? 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, y luego ya viene toda la ascendencia de él. Aquí es importante que veamos que dice la escritura, ¿a los cuántos años comenzó el ministerio Jesús? Dice a los 30 años. ¿A qué edad? 30 años. Yo no sé su edad, usted conoce bien su edad. Yo ya le doblo a Jesús la edad de lo que él tenía cuando él empezó. Pero la verdad es de que a veces uno se siente ya muy grande para servir. A lo mejor uno puede decir, no, yo ya, ¿qué hago si ya no he servido? Pregúntele a un joven que a lo mejor muchas veces se siente igual que usted. Y no es porque esté grande, sino porque no hayan cómo servir. A veces nosotros creemos que es parte de la juventud, pero yo no creo que en cierta forma para usted y para mí las palabras de Dios sean solamente para tal edad. Yo creo que a cualquier edad Dios quiere traer grandes promesas para su vida y para mi vida. ¿Lo cree? ¿Sí lo cree? ¿Quién quiere servir al Señor? A ver, ¿quién? Levante su mano. ¿Quién quiere? Y no, levántesela a él, dígale, yo quiero servirte, Señor. Dígale a él, yo quiero servirte, Señor. ¿Sí le quiere servir a él? Ok, ahora es importante ver esto. Quiero que me acompañe aquí mismo en Lucas. Vamos a leer el capítulo 22, perdón, el capítulo 10. Lucas capítulo 10. Tal vez no venía allí en los apuntes, pero vamos a leer el versículo desde el versículo 30 hasta el 34. Es una historia que usted ya se sabe, ya conoce. Dice la palabra, respondiendo, verso 30, dice la palabra, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriendo al hombre, se fueron, ¿qué dice? Dejándole medio muerto. No dice muerto, dejándole medio muerto. Dice versículo 31. En la Biblia de las Américas dice por casualidad. Sabemos que no hay casualidades. Lo que Dios está hablando es algo que Dios quiere que comprendamos. Aquí la palabra de Dios dice, aconteció, verso 31, léalo conmigo, que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo. Verso 32. Asimismo, en la Biblia de las Américas, dice, también por casualidad, dice, asimismo un levita también pasó por ahí, llegando cerca de aquel lugar, y dice, y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo. Verso 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, subraye viéndole, o repita conmigo, viéndole. ¿Cómo dice? Viéndole. Dice, viéndole, ¿qué dice? Fue movido a misericordia. Verso 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Y qué me dice? Cuidó de él. Yo puedo entender que parte de esta escritura se cumple en nosotros cuando podemos ver que esta iglesia es como un mesón. Amén. Esta iglesia es como un mesón. ¿Qué sucede con la gente? La gente afuera
puede estar herida, puede haber sido robada, puede haber estado en una situación donde le despojaron, donde le hirieron, donde caen en manos de ladrones. Y muchas veces nosotros podemos decirle al Señor: Señor, quiero servirte. Y a lo mejor yo me veo sirviendo de alguna manera aquí, a lo mejor predicando, a lo mejor recibiendo a la gente, a lo mejor haciendo algo, pero el Señor me dice una forma en la que yo le puedo servir. Hay gente allá afuera herida, lastimada, que ha sido robada, y no tanto por el hombre, sino por algo espiritual en su corazón que haya vivido. Alguna herida en su corazón, algo que le haya sucedido. Yo le he pedido al Señor que Él nos mueva a cada uno de nosotros a movernos en los dones. Uno de los dones es el don de profecía, pero también hay dones de sanidad, hay dones de hacer milagros, hay dones de hablar en lenguas, diversos géneros de lenguas, hay dones de interpretación de lenguas, pero también hay dones, dice la palabra, que es palabra de conocimiento o palabra de ciencia, y también hay palabra de sabiduría. ¿De qué manera usted y yo, Dios nos puede llevar a ser usados por Él? Imagínese que un día usted comúnmente se levanta, sabe lo que tiene que hacer, a lo mejor desde un día antes ya planeó lo que tiene que hacer, al día siguiente se levanta, va a tal lugar, hacer sus compras o hacer lo que usted tiene que hacer, si tiene que ir con un médico, con alguna persona que usted haya quedado de ir, de repente regresa a su casa, hace la comida, termina o sale al trabajo, empieza a hacer todo lo que tiene que hacer, regresa de su casa y parece que el día sigue siendo el mismo todos los días de su vida. ¿Qué pasaría si usted le dice en la mañana que sea el Espíritu Santo el que lo guíe para donde Él va a ir, para donde usted va a ir? Conozco un pastor que en una ocasión él tuvo que ir a un país, no voy a decir nombres ni nada, pero este pastor no conocía mucho lo que iba a hacer. Él no hablaba español, llevaba un intérprete, pero él le dijeron que si esperaba en esa sala, porque a la persona que iba a ir estaba en otros asuntos, probablemente se iba a tardar una hora o probablemente lo pudiera atender hasta el lunes porque era viernes. Y cuando está él en la sala con el intérprete, llega ese señor a decirle que no iba a poderlo atender en ese momento. Y este pastor dice que cuando él iba ya, la señora ya iba de salida, le dice: oiga, y le habla nuevamente y dice: acérquese con el intérprete y le dice: quiero preguntarle algo. Dice: usted fue al médico la semana pasada y tuvo una mala noticia de que tiene cáncer en el estómago, en su sistema digestivo, en su estómago. Dice: pero el Señor dice que Dios la está sanando y que en sus próximos resultados, el martes que usted los reciba, van a salir que no tiene nada. La señora gritó y se metió. Y él dijo: ¿qué pasó? Le preguntó el intérprete: ¿le dijiste lo que le dije? Y dijo: sí, le dije tal y como usted dijo la palabra. De rato, a los 10 minutos, sale la señora con una joven a la cual él también siente otra palabra por la joven, y finalmente las dos gritan y se meten. Ya había un guardia allí y el guardia no sabía qué hacer. Dijo: lo arresto o qué hago, ¿verdad? Porque no les golpeó, pero las dos entraron llorando. Este pastor platica esa anécdota. Dice que finalmente sale un señor ya grande de allí y le dice: la persona que usted busca no lo va a poder atender, dice. Va a tardar, va a demorar hasta el lunes, dice. Y él lo detiene, el pastor, y le dice: oiga, usted es un patriarca de este pueblo, de esta ciudad. Y se le salen las lágrimas al Señor y le empieza a decir algunas cosas.
Y entonces él le dijo que lo iba a llevar a conocer museos y cosas por el estilo, y lo llevó a muchos lugares. Y le preguntaban, ¿cómo lo hace? ¿Cómo sabe usted? Y no fue hace mucho, fue hace poco lo que sucedió con él. Y él me lo platica diciendo, lo que Dios hace con los dones de su Espíritu Santo, no lo puede hacer la IA. Si sabe lo que es la IA, ¿verdad? Dice, los dones que vienen por parte de Dios, la inteligencia artificial no lo puede hacer. Y cuando él dijo esto, yo me quedo pensando, y realmente nosotros podemos ir, si en la mañana voy a ir a, no sé, a un súper al cual siempre voy, y Dios ahora me dice, no vayas a ese súper, ahora ve a este otro. Si yo llego a ir a ese otro, le digo, Espíritu Santo, ¿por qué me trajiste aquí? Si yo iba a ir a aquel, pero tú me dijiste que viniera aquí, y estoy aquí por obediencia, y aquí estoy porque tú me estás hablando. Y si Dios le pone a una persona que hacía mucho no la veía, usted simplemente pregúntale, traes problemas, ¿verdad? Y lo que el Espíritu Santo le diga a usted, que le pregunte a esa persona le va a decir, sí, tienes problemas de esto. Y el Espíritu Santo le va a mostrar, ¿quieres que ore por ti? Y usted le va a decir, y él le va a decir, sí. Imagínese ser usado por Dios de esa manera. Usted dice, quiero servirte, Señor. Yo creo que muchos levantaron la mano. No estoy volteando a ver quién la levantó. Todos la levantaron con él. Pero si usted le quiere servir, Dios tiene una palabra para que usted le entregue a alguien que está herido allá afuera. Alguien que ha sido robado. Alguien que ha sido lastimado. Y dice la palabra que usted y yo tenemos la capacidad para sanarle con vino y aceite. Y vendar sus heridas y traerle a un mesón. ¿Me? ¿Está aquí? Cuando nos imaginamos cómo servir al Señor, muchas veces nuestra mirada, nuestra visión está dentro de la iglesia. Pero realmente nuestra mirada, yo puedo entender en Juan 3:16 que la palabra de Dios no dice, porque de tal manera, ¿se sabe ese versículo conmigo? ¿Lo lee conmigo? ¿Lo dice conmigo? Porque de tal manera amó Dios a la iglesia. ¿Así dice? ¿Así dice? ¿A la iglesia? No, dice al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la palabra me está hablando de que mis ojos no pueden solamente estar puestos para servir a Dios aquí, sino para servirle allá afuera. A ver, ¿amén? Ok, quiero que me acompañe. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Primera de Juan 2:13, dice la Escritura. ¿Lo tiene conmigo? Primera de Juan, capítulo 2, verso 13. Lo leemos juntos. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido ¿a quién? Al maligno. Fíjense bien, dice a los padres, dice que conocéis al que es desde el principio, pero hay una diferencia muy grande cuando le habla a los jóvenes. ¿A qué edad Jesús empezó su ministerio? ¿A qué horas? ¿A qué edad, perdón? 30. Y entonces aquí la palabra, usted pudiera decir, bueno, entonces, ¿cuál es la edad de jóvenes? Interesante, ¿verdad? 27, por ahí dijo uno. ¿Quién dice menos? Dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. ¿Sois qué? Y dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Y qué más? ¿Sí lo están leyendo conmigo? ¿Habéis vencido a quién? Al maligno. Dice la palabra, ¿habéis vencido a quién? Al maligno. Dice la palabra, verso 15, a los jóvenes les dice, no améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17. El mundo pasa, ¿y qué más? Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Una de las características que le dice al joven es que es fuerte, que ha vencido al maligno. ¿Y cuántos piensan que en esa etapa de nuestra vida siempre hemos sido más fuertes? O siempre éramos con más poder, con más valentía, con más entusiasmo, con más energía. Yo creo que todos. Acabo de ver una película que me gustó hace 3 semanas con mi familia. Y me gustó algo que dijo su esposa a este personaje. Le dice: uy, te hubieran dado ese puesto cuando eras joven. Lo hemos esperado toda la vida. Y finalmente se lo dieron ya cuando era un señor grande. Y me gustó la respuesta del señor grande, porque le dice: bueno, cuando ya no hay fuerza, nos queda la sabiduría. Sácate la espada, la espinita por un lado, ¿verdad? ¿Nos queda qué? La sabiduría. Y aquí es donde yo dije: Señor, de veras que siempre le pedí al Señor, delante de él te lo digo, no te miento, siempre le dije: Señor, no quiero depender de nadie. No quiero que cuando esté yo grande tenga que estar dependiendo de alguien. No quiero que haya alguien que me esté dando de comer, que me esté llevando al baño, que me esté bañando. Señor, yo quiero dormir de alguna manera y saber que esa noche tú vas a venir por mí. ¿Dónde lo leí? A mí me gustaba leer mucho libritos de los grandes cristianos, de historia de grandes cristianos, y uno de ellos creo que se llamaba, no recuerdo su nombre, había muchos: Juan Bunyan, Juan Wesley, Charles Spurgeon. Había muchos que a mí me gustaba, y Charles Spurgeon era uno de los, tenían un título que le decían el príncipe de los predicadores. Este predicador le gustaba mucho predicar, compartía mucho la palabra, donde quiera estaba predicando. Era un gran predicador, un gran evangelista. Pero dice la palabra que en una ocasión él les dijo, estando en su casa, su familia, les dijo a todos: hoy les voy a compartir mi último sermón. Muchos de su familia pensaron y dijeron: bueno, es que ya se va a ir a dormir, mañana va a volver a predicar. Pero él hablaba de su último sermón, porque ya no iba a estar al día siguiente. Qué hermosura haber entendido eso. ¿Quién quisiera eso, verdad? Que Dios te dijera: oye, voy a venir por ti en la noche. Cualquiera de los que no están en el Señor se asustarían y decir: ¡ay! Pero él no. Él estaba ya diciéndole: hey, acérquense porque es mi último sermón, porque ya no les voy a predicar más. Él estaba viendo lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cómo entender a veces que Dios quiere hablar con nosotros de alguna manera? Charles Spurgeon fue un hombre muy grande, ya creció muy grande. Ahora tenemos que usar micrófono. Antes no tenían que usar, y gritaban y oraban predicaban hasta 3,000 personas. ¿Cómo le hacían? Pues yo creo que tenían una vocesona enorme, ¿verdad? O tendrían algún lugar donde se podía oír la forma en la que tenían que escuchar. Pero para mí, el entender que yo no quería de alguna forma morir de esa manera, de una manera en la que eres un dependiente de algo. Yo le dije: Señor, ven por mí a los 73 años. Dije yo: es una buena edad, pero ya nomás me faltan 13. Y le digo: bueno, Señor, pero mientras siga en vida, si puede ser un poco más, un poco más. El punto es eso. ¿Cuándo te sientes joven para seguir sirviendo y cuánto no?
Cuando tú y yo nos fortalecemos en el Señor, ahorita vamos a ver algo poderoso. Dice la Escritura, dice la palabra: os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, dice la Escritura. Capítulo 12 de Eclesiastés, verso 1. Dice la palabra, y este versículo siempre fue uno de los versículos que a mí el Señor me recordaba. Yo no sé por qué siempre que abría la Biblia, mi Biblia al principio, mi primera Biblia, me aparecía este versículo. Siempre me aparecía este versículo. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Verso 2. Antes, ¿qué dice? Que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Este versículo me recuerda que en una ocasión José el soñador no soñó con 11 espigas y la suya 12, y decía: 11 espigas se inclinaban ante mí, refiriéndose a un sueño con sus hermanos, diciéndole que las 11 espigas se inclinaban ante la espiga de él. Aquí dice la palabra que también José soñó después, en una ocasión, que el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban delante de él. Ya no solamente sus hermanos, sino también su papá y su mamá. Y aquí me dice la palabra: acuérdate de tu Creador antes que se oscurezca el sol, antes que se oscurezca la luz y la luna y las estrellas. A veces vamos creciendo y de repente nos damos cuenta que a nuestro alrededor ya no está la gente con la que yo convivía, ya no está la gente con la que yo hablaba, platicaba, aprendía, tomaba de ellos. Ahora yo soy el que tengo que entregar esa palabra de sabiduría a los demás. Pero la palabra de Dios me dice: acuérdate, jóvenes, acuérdense, dice la palabra. Acuérdense, ¿por qué? Porque de ellos tomamos sabiduría. Proverbios 22 dice la palabra que de ellos tú y yo tomamos sabiduría. Importante para los papás, tienes que entregar sabiduría ¿a quiénes? A los jóvenes. Jóvenes tienen que aprender sabiduría ¿de quién? De los ancianos. Ahora, Efesios capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer Efesios 6 del 1 al 4. Vamos, Efesios 6 del 1 al 4. Dice la Escritura: ¿quiénes somos hijos? A ver, ¿quiénes son hijos? Todos los que estamos aquí somos hijos. No solamente hijos de Dios. Todos los que somos aquí ¿somos qué? No todos son papás, pero todos somos. Ok, dice la Escritura: hijos, obedeced en el Señor. ¿A quiénes? A vuestros padres, porque esto es justo. Yo, gracias a Dios, ya en ese tiempo que estuve hasta hace todavía 10 años, todavía a lo mejor tenía 50 años, pude estar con mi papá, y hace 15 años, hace 15 años con mi mamá, pero los disfruté, estuve con ellos, dice la palabra, obedécelos. Sin embargo, cuando usted y yo entendemos que ya somos harina de otro costal, el versículo 2 es para nosotros. Dice: honra, ¿cómo dice? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Verso 3. Para que te vaya bien. ¿Y qué más dice? Seas de larga vida sobre la tierra. Versos 4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. ¿De quién? Del Señor.
No debe de ser la disciplina o la amonestación conforme a la que yo tomé o viví con respecto a lo que me viví cuando yo era niño, sino dice con respecto a lo que el Señor me enseña cómo educar a nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? No siempre nuestros papás supieron cómo. Yo recuerdo que había en mi familia una cuñada que tenía un tino con la chancla, pero bueno, hasta curveaba así, se metía al cuarto. En serio, ¿verdad que sí? Ahí está, para que no diga. Y la verdad es que hay cosas que dice uno, bueno, era la chancla, bueno, pero ahora, ¿cómo dice la palabra? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cuál es la disciplina que Dios me dice? Ahí dice la palabra. Vamos a leer Proverbios capítulo 22, verso 15. Ahorita le voy a decir algo con lo que yo quiero ir cerrando. Proverbios 22, 15. Este fue el primer versículo bíblico que mi pastor Isidro, que cuando todavía era joven, me lo recordó. Dice la palabra. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Hasta allí él me dijo eso. Gracias a Dios. Lo segundo no me lo dijo. Dice, la vara de la corrección lo alejará de él. Pero dice la palabra, ¿qué aleja la vara de la corrección? A ver, léalo bien. ¿Qué aleja la vara de la corrección? ¿Qué aleja? La necedad. ¿Qué aleja la vara de la corrección? La necedad. ¿Ve, muñeca? Ahí viene la sabiduría. ¿Amén? Ok, ahí viene la sabiduría. No le voy a decir a alguien que venga porque le va a tocar el otro papel. El de la necedad. Pero entonces quiere decir que tanto la sabiduría como la necedad no dice, ojo aquí, no dice el sabiduría, no dice el necedad, lo presenta como la. El, la. Entonces es femenino. ¿Qué es la necedad? Femenino. ¿Qué es la sabiduría? Femenino. ¿Estamos aquí? O sea, no es masculino, sino diría el necedad. No, dice la necedad y la sabiduría. ¿Qué hace lo que es femenino? ¿Qué hace, muñeca? Seduce. Seduce. Porque una mujer, lo que hace es seducir. Quiere, algo quiere. Pero lo mismo hace la necedad. ¿Estás aquí? La sabiduría, ¿qué hace? Pero lo mismo hace la necedad. ¿Qué aleja la necedad del joven? La vara de la corrección. ¿Qué lo aleja? La vara de la corrección. Por eso la palabra, gracias Mónica, por eso la palabra me dice en este aspecto, dice la necedad está ligada al corazón del muchacho, porque la necedad seduce al muchacho, lo liga y lo tiene amarrado. Como que a mi esposita le faltó amarrarme así. Pero es la sabiduría. Y es lo que yo entiendo que dice la escritura. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Cuando el pastor Isidro me mandó decir a través del pastor Obed, me dijo, oye, Isidro me dijo que te dijera que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Esa vez me dolió como tan fuerte que yo dije, ¿por qué me lo dijo? Yo me herí en mi corazón y dije, ¿por qué me lo dijo? Y me sentí tan mal. Y llegó un momento ese día en la tarde que teníamos oración, no predicaba, estaba nada más una persona tocando el piano. Esa noche yo estuve orando y diciéndole al Señor, perdóname, yo no quiero que se conozca que Paco Treviño es un hombre necio.
No quiero que digan que Paco Treviño, este joven, es un joven necio. Y esa fue mi oración. Dije, apártame de la necedad. Yo no quiero ser un hombre necio. Y allí es donde empiezo a vivir una vida dedicada al Señor. ¿Qué me corrigió? Una palabra. ¿Qué fue lo que esa vara era? Esa palabra, Proverbios 22:15, es la vara de Dios. Es la que te aleja de las cosas que a Dios no le gusta que estés haciendo. La corrección en mi vida es necesario, pero todos pensamos que es sacar una vara y darle paz. No, no es la vara así. Simplemente la palabra de Dios es como una espada, una vara también. Así lo dice en Proverbios. Y eso es algo que hace que mi vida se aleje de la necedad. Que la necedad se aleje de mi vida. Repítelo conmigo. Con la vara, la necedad se aleja de mi vida. ¿Qué es lo que entonces dice la Escritura? Dice, pero ahí dice que está ligada en el corazón del joven. Sí, pero déjame te digo una cosa. El joven es desde niño hasta prejuvenil. Para cuando una persona es prejuvenil, ya tiene su carácter formado. Es más difícil, aunque no imposible, corregir a un muchacho todavía mayor que sea un prejuvenil, digamos hasta los 14, 15 años. Siempre Dios va a entender una palabra para cada uno de nosotros. Así es que si tú y yo estamos en ese pensamiento que Dios me puede corregir todavía, yo le he pedido al Señor que me corrija todavía. Gracias por un amén. Pero yo espero que tú también le digas, Señor, corrígeme también en mi vida. Cuando yo entiendo esto, déjeme le digo una cosa. Hay algo que a mí me llama mucho la atención para usted y para mí. A veces nos sentimos, ¿en qué me puede ayudar, Señor? Quiero preguntarle, ¿usted ha tenido alguna vez alguna visión en su vida que la soltó? Que dijo, bueno, ya, pues ya qué, ya no. ¿Hay algunos aquí que dijeron, bueno, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro, pero bueno, el transcurso de mi vida fue por allá y pues yo lo pensé cuando tenía aquella edad, pero ya ahorita ya no? Déjeme le platico algo. Y esta historia usted la conoce, esta historia usted la sabe. Acompáñeme a Josué capítulo 14, versículo 9. Josué capítulo 14, verso 9. Dice la Escritura. ¿Lo tiene? Dígame. Si no lo tiene, no dígame. Si ya lo tiene, ahí está escrito. Léalo conmigo. Entonces, todos juntos. Entonces, Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que pisó tu pie, o ahí dice oyó, pero dice, no es oyó con sin H y con Y, porque oyó sin H y con Y es de oír. Ojo, hay veces que estamos escribiendo en los Instagrams y cosas y ponen una de errores de ortografía que digo yo, ay Padre Santo. Aprenda, lea la Biblia. Dice la Escritura, ciertamente la tierra que ¿qué? Oyó, que hice ¿qué? Pisó, ¿qué qué? Pisó. Pero esta palabra es correcta también, en el español está escrita, pero no es oyó de oír, ¿es qué? ¿Es qué? Repita conmigo, ¿es qué? Ok, dice, esta tierra que pisó tu pie, ¿qué dice? Será para ti, para tus hijos, en herencia perpetua. Dice, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Verso 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos ¿qué? Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés,
cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Verso 11. Dijo Caleb, el que está hablando aquí es Caleb. Dijo, todavía, todos juntos, porque esto necesitas repetirlo tú para tu vida. Dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Verso 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Caleb y Josué, de los 12 espías que Moisés mandó a reconocer la tierra de promesa, 10 llegaron con el ánimo por los suelos. No, nos veíamos como langostas, como chapulines delante de ellos. Pero Caleb y Josué dijeron, no, la tierra es de nosotros, Dios nos la ha entregado. Sí, Caleb tenía 40 años, qué chiste, podía decirlo. Pero la mayoría de ellos pensaron lo mismo. Dice que él tenía 45 años cuando fue enviado, regresó y él le dijo a Moisés, la tierra es de nosotros. El punto es, ¿quiénes son los anaseos? Los anaseos era gente que en aquel entonces vivía y eran gente de estatura de entre 3 metros a 3 metros y medio de estatura. Eran gigantes. La tierra que había escuchado, había visto Caleb junto con Josué cuando pasaron para ahí para reconocerla, a Caleb le encantó esa tierra. Caleb quería esa tierra. El monte donde está establecido el monte Horeb tenía otro nombre que no recuerdo ahorita en aquel entonces, pero Horeb tenía un monte y es una zona de valle, de bosques, de boscosa. Y él estaba, cuando pasó a la tierra de promesa, él vio esa tierra y dijo, esta tierra me gusta para mí. Pero ahí había gigantes. Todavía adentraron más, se metieron más adentro y empezaron a reconocer la tierra. Trajeron frutos de los racimos de uvas, los traían cargados entre 2. Llegaron acá, le dijeron a Moisés, ¿verdad que la tierra de promesa es grande? Uy, hay abundancia, pero hay gigantes. ¿Cómo que vamos a ir allí si no podemos hacerlo? Estaban 10 en contra, pero 2 a favor. A causa de eso, el pueblo no entró a la tierra de Israel, de tierra de promesa. Y entonces dieron vueltas allí en el desierto hasta que murió esa generación. Todos ellos murieron, excepto Caleb y Josué. Cuando Caleb y Josué cumplieron después 40 años, a la edad de 85 años, se quedan 2 tribus y media de este lado del río Jordán, y después se distribuye la tierra que Dios había prometido entre todas las tribus. Pero ahí estaba Caleb. Y Caleb le dice a Josué, oye Josué, ¿te acuerdas que tú y yo vimos aquella tierra? ¿Te acuerdas que Moisés me dijo que aquella tierra iba a ser mía? Le dice, envíame. Yo quiero ir a tomar esa tierra. Es mi sueño, siempre ha sido, y sigo tan fuerte como cuando hace 40 años. Wow. No tuvo miedo. Él fue, agarró su gente y fue y luchó contra todos los anaseos, contra todos los gigantes, y los venció a todos y se quedó con la tierra que él había soñado. 85 años.
Wow, yo me quería ir a los 73. ¿Cómo es que muchas veces un sueño en mi vida levanta mi corazón, me mueve, hace que yo pueda volver a tener ese brío y decir, Señor, si tú vas conmigo? Fíjese bien lo que dice Deuteronomio capítulo 3, verso 11. Quiero nada más hacer una observación en esta palabra que yo le estoy mostrando, ante quienes se presentó también este Moisés, porque todos hemos oído la historia de Goliat. Pero fíjese bien lo que dice el capítulo de Deuteronomio, capítulo 3, verso 11. Dice la escritura, porque únicamente, léalo junto conmigo, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de ¿quiénes? De los gigantes. Dice, su cama, una cama de hierro, dice, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de esa cama es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. No está hablando de que un hombre es codo, no, es del codo de un hombre. Pero fíjese bien lo que dice la palabra de Dios para todos, para que usted sepa las medidas ya cuando lo traducen en la actualidad. Léalo conmigo. El rey Og de Basán era uno de los pocos refaítas, anaseos también por allí, que aún quedaban. Él tenía una cama de hierro, ¿de qué? 4,5 metros de largo por 2 de ancho. La cama todavía se encuentra en Rabá de los amonitas. Dije yo, wow, no cabría en una de las casas de hoy, porque los cuartos son más o menos de 4 por 3. Lo tendría uno que usar de alfombra la cama. ¿Qué tamaño sería la habitación donde él vivía? ¿Cómo eran las puertas donde él vivía? La casa donde él vivía. ¿Cómo había gente tan grande de 3,5 metros? No lo vamos a hablar hoy. Hay 3 teorías diferentes, pero no las vamos a ver hoy. Pero la palabra de Dios me dice que sí había gigantes. Y en Anac, ahí en Horeb, estaban los anaseos. Y Caleb dijo, mándame, yo quiero ir a ese lugar. Voy a pedir al teclado que pase. Yo quiero esa tierra, me gustó esa tierra, llena de bosques. Yo la googleé. ¿Ha entrado en Google Earth alguna vez? Nunca he entrado a Google Earth. Me puse y dije, oye, toda esta tierra está seca, como que aquí había. Y de repente empieza un lugar lleno de bosques, se ve maravilloso. Dije yo, wow, ahora entiendo por qué Caleb quería esa tierra. En Saltillo, Coahuila, a 1 hora de Saltillo, hay un lugar que a mí me gusta mucho visitar. Es un lugar lleno de árboles, cabañas, pinos enormes, montañas enormes, con muchos pinos. Digo yo, wow, siempre que tengo oportunidad voy. Tengo fotos de allá, me encanta. Yo creo que así era Caleb. Quiero ese lugar. Hace 40 años lo vi. Mándame. Esa tierra es para mí. Dios va a estar conmigo. A veces creemos que ya pasó el tiempo, pero siempre que tú has visto algo en tu vida y que Dios ha sido testigo de todo lo que has vivido, de que eres fuerte, de que eres valiente, de que guardas la palabra de Dios. Dice, ven mi hijo, tengo lo mejor para ti. ¿Te acuerdas que un día me pediste esto? No todas las cosas han sido fáciles para el pueblo de Israel. Cuando fueron cautivos, tomados cautivos los de Israel, los llevaron a Babilonia. El rey Nabucodonosor hizo una estatua enorme
y mandó a todo el pueblo que cuando oyeran las flautas, las trompetas, los tambores, todos se tenían que inclinar y adorar su estatua. Le encantaba al rey Nabucodonosor hacer eso. Veía que, mira, todos se inclinan ante mi estatua enorme. Pero le llega el rumor: oye, ahí hay 3 que no se inclinan. No, ¿cómo que no? Se tienen que inclinar. Les voy a volver a tocar. No se inclinaron. A ver, tráiganlos para acá. Y le dice: voy a tocar. Van a sonar los tambores y las flautas y los trompetas y te vas a inclinar. Dice el versículo 15 de Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 me cuenta esta historia. A lo mejor usted se la sabe. Dice la palabra: ahora pues, Nabucodonosor les dice a estos 3 jóvenes: ¿estáis dispuestos para que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis? Dice: ¿estáis dispuestos a que al oír todo esto te postraréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, a la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y hace una pregunta: ¿y qué Dios? Con D minúscula, porque nuestro Dios es con D mayúscula. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Verso 16. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dice: he aquí nuestro Dios. ¿Qué más? ¿Sí me va siguiendo? He aquí nuestro Dios. ¿Qué más? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Otra vez léelo conmigo. He aquí nuestro Dios con D mayúscula, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cómo es que muchos de nosotros conocemos tantas escrituras, conocemos tantos pasajes de la Biblia, conocemos tanta palabra, y a veces seguimos sin confiar en Dios? Por un sueño. ¿De veras Dios me va a usar a mí? Pídeselo. Cada vez que salgas de tu casa, dile: Espíritu Santo, guíame. ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres que yo haga? Y no andes buscando. El Señor muy pronto te va a ir poniendo ahí a la persona herida, lastimada, golpeada, para que tú y yo le sanemos con vino y aceite. No habla del vino en lo natural, habla del vino de Dios. No habla del aceite en lo natural, habla del aceite de Dios. A veces decimos: me lo voy a llevar allá. No. Su palabra es santa. Su palabra es santa. Y lo que Dios me enseña es que tú y yo tenemos ese vino de Dios y tenemos ese aceite de Dios para poder llevarlo a aquel que lo necesita. ¿Estás aquí? Yo creo que debemos de pensar en nuestra vida: ya no, ya basta.
Estamos luchando con situaciones en este mundo que Dios dice: ¿de veras otra vez vas a ir al mismo lugar? ¿A caer? No estoy hablando de un lugar físico. ¿Otra vez vas a estar en lo mismo? ¿Otra vez vas a estar en lo mismo? Dios te saca, te trae misericordia. Otra vez caes en lo mismo. Dios te saca, trae misericordia, y otra vez caes en lo mismo. Sales alegre, sales contento, pasan 2-3 años y caes en lo mismo. Wow, qué paciencia la de nuestro Dios, ¿verdad que sí? Dile: qué hermoso eres, Señor, por tu paciencia en mi vida. Pero Dios dice: ¿quieres pasar 40 años? Y de 85 decir: todavía me siento fuerte porque el sueño que yo quería, ahí está. No importa que haya gigantes, no me importa que haya gigantes. Dice la palabra de Deuteronomio, cuando Moisés derrotó a de los últimos gigantes que eran muy grandes, todavía Goliat era un gigante. Tal vez no de la estatura que tenían los anaseos, pero sí era un gigante ante David, y aún así David lo derrotó. Y tú no has leído otra escritura que también dice la palabra que en otra ocasión otro gigante con otra espada muy diferente a la que tenía Goliat, más nueva, también lo andaba matando. Pero lo salvó uno de sus grandes hombres, a David. Ahora no, ya no fue mismo David. Entender que Dios quiere para mí es como ya entender, decirle: Señor, llévame a lo que tú me quieres dar. Aquello que soñé, llévame, Señor, lo anhelo con todo mi corazón. Fortaléceme. Enséñame, Señor, y que vuelva en mí, en mi vida, el ímpetu de ya no andar creyendo que voy a topar con un Nabucodonosor. Señor, eso ya lo viví, ya lo pasé. No me hizo nada el fuego cuando me metieron allí. ¿Cuántas historias no hemos escuchado? Y muchos, tú y yo los hemos vivido. Pero Dios quiere que tú y yo empecemos a vivir un camino donde Dios vaya demostrando su gloria y entendiendo una sola cosa: no es por mí, no es por mi fuerza, no es por mi capacidad, es porque yo he creído a su Espíritu Santo y Él me guía y me lleva a lo que Dios tiene en grande para mí. Yo creo que muchos de nosotros, Dios va a estar cumpliendo todavía muchas palabras. No me vieron, pero bueno. En muchos de nosotros Dios va a estar cumpliendo todavía palabras. Pero no lo sueltes. Dile al Señor: ya, líbrame ya de estar enlodándome. Quiero caminar, quiero tu fortaleza. Dice la escritura, Lucas 4, 18 y 19, y con esto termino: el Espíritu del Señor está sobre mí. Repítelo conmigo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Wow. Tenemos lo que necesitamos. Tenemos lo que necesitamos. ¿Qué quieres para ti? ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Qué quieres para tus nietos? Me mostraron un video de un abuelo que se levanta y va caminando así, el abuelito, y ve el nieto atrás de él, imitándolo. Me mostraron ese mismo video que viene donde está el abuelo roncando y está el nieto imitándolo. Yo no quiero que mis hijos me imiten en eso. Quiero que me imiten en el fuego, en el poder,
en el poder de su Espíritu Santo, en la gracia, en el amor, en la misericordia, en el ímpetu que tú y yo debemos de tener. Que nos vean todavía con fuerzas a los 85 años para tomar la tierra que a mí me gustó. ¿Estás aquí? Necesitamos dejar de ser gruñones, de ser enojones, de enojarnos por todo. No lo leí hoy porque dije yo, no, esto está muy difícil. Lo dejo para la próxima. Pero hay muchos ayes que la gente vive en esos ayes. No vamos a hablar hoy, pero yo no quiero ese ay para mi vida. Yo quiero la bendición de Dios para mi vida y mi descendencia. ¿Lo quiere usted? Póngase de pie, vamos a orar. Dígale, Padre, tú conoces mi corazón. Tú conoces mi vida, Señor. Cierre sus ojos, dígale, tú conoces todas las cosas que estoy pasando. Tú conoces todas las cosas que estoy viviendo. Dígale al Padre. No hay nada oculto delante de ti, Señor. Pero gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por hacerme ver y entender que los que dijeron que no podían tomar la tierra de promesa se quedaron postrados en el desierto. Dame ojos, Señor, para ver. Dame ojos para mirar, Señor, las bendiciones que tú tienes para mí. Señor, quiero que el último día de mi vida tú me lo digas, Señor. Saber que es mi último día, Señor, pero que no quede en mí, Señor, el predicar tu palabra hasta el último momento de mi vida. No el último día, el último momento de mi vida, Señor. Dile, ayúdame, Señor, enséñame, Padre, fortaléceme. He creído en ti, he confiado en ti, he sido fiel a ti, he sido leal a ti. Y he aprendido que aunque me he equivocado, Señor, tú nunca me has dejado. Siempre has sido fiel. Aunque yo haya sido infiel, tú permaneces fiel conmigo, Señor. Y aquí está mi mente, mi corazón. Aquí está mi vida, Señor. Fortaléceme. Enséñame, Padre. Aún me has sanado, Señor, de enfermedades que yo no creía que me ibas a sanar. Pero tú eres fiel, Señor, y seguirás siendo fiel.